En este video vamos a hablar de algunas propiedades de las combinatorias. Recordemos que la definición de la combinatoria, en el caso de que m y n sean números naturales, tiene básicamente estos tres casos, pero en el último solamente m es un número natural. Así que nos vamos a concentrar solamente en los casos donde m y n son números naturales. La definición entonces de las combinaciones de n elementos en grupos de m es n factorial entre m factorial por n menos m factorial. Y esto nos dice el número de grupos distintos de tamaño m de un total de n elementos. Vamos a ver el siguiente ejemplo en R. Esta es una función del paquete base y no es necesario cargar ninguna librería. Simplemente se escriben aquí los valores de m y de n. Voy a pulsar control enter y vemos que se aparecen aquí varias listas, se leen de arriba hacia abajo y tenemos todos los posibles equipos, por así decirlo, de dos integrantes a partir de 5 elementos. Así que vamos a suponer que son 5 alumnos y queremos ver cuántos equipos de tamaño 2 se pueden armar. Así que no nos interesa el orden. Si aquí aparece el equipo 2 y 5 con los elementos 2 y 5, es lo mismo que el equipo 5 y 2, no importa el orden. Así que aquí vemos que en total son 10. Ese número 10 se calcula con la combinatoria y en R con la función choose. Así que vamos a escribir choose. También es una función del paquete base, después el 5 y después el 2. Control enter y vemos que efectivamente son 10. Vamos a hacer un nuevo ejemplo ahora vamos a colocar aquí algo más complicado, algo así como un 7 y equipos de 3. En total 7 y equipos de 3. Control enter. Vemos que ahora son 35 combinaciones posibles de elementos de 3 y si solamente nos interesa saber cuántos son y no cuáles son los grupos, sino solamente cuántos son, entonces ejecuto la línea 5, control enter y me regresa un 35. Ese 35 es el resultado de aplicar esta fórmula que tengo en el documento guía. Vamos a hablar del triángulo de Pascal y cómo tiene que ver con la combinatoria. Si no lo recuerdan, el triángulo de Pascal se forma al poner estos números que están en rosa. Tenemos una especie de triángulo donde en el lado izquierdo hay puros unos, en el lado derecho hay puros unos y yendo hacia abajo tomamos este 1, y sumamos a este 1 y así se forma el 2 que va aquí. Este 3 es el resultado de la suma de 1 y 2. Este 3 la suma de 2 y 1. Este 4 es el resultado de 3 y 1. Este 6 el resultado de 3 más 3. Este 4 de 1 más 3. En la base vemos, por ejemplo, este 10 es la suma de 4 y 6. Si queremos un nuevo escalón hacia abajo, aquí vendría un 1, aquí un 6, aquí un 15, aquí otro 15, aquí un 20, aquí un 15, aquí un 6 y aquí un 1. Bien, los elementos en rosa del triángulo de Pascal son precisamente las soluciones de la combinatoria. Vamos a ver cómo están colocados. Hasta arriba se considera el escalón 0 y ese está formado por las combinaciones de 0 en 0. El siguiente es considerado el escalón 1 y sus elementos se forman con las combinaciones de 1 en 0 y 1 en 1. El siguiente escalón se forma con las combinaciones de 2 en 0, 2 en 1 y 2 en 2. El siguiente con las combinaciones de 3 en 0, 3 en 1, 3 en 2 y 3 en 3. Y así, por ejemplo, en el quinto escalón, de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, que es la fila 6, tenemos las combinaciones desde 5 en 0 hasta 5 en 5. Vamos a calcular, por ejemplo, las combinaciones de 5 en 2. Las tenemos ya aquí, en la línea 2, control enter, y como habíamos dicho es igual a 10. Vamos a tener dos igualdades muy importantes que aparecen de ver cómo se va formando este triángulo. Pueden ver, por ejemplo, algo interesante que es si sumamos esta trayectoria,
1 más 2 más 3 más 4, vamos a tener el resultado de la combinatoria que está aquí. 4 más 3 más 2 más 1 da 10. Si queremos este 6, es suficiente sumar 3 más 2 más 1. Si queremos este 5, es suficiente sumar 4 y 1. Si queremos este 10, es suficiente sumar 6 más 3 más 1, etc. Cualquier combinatoria es resultado de sumar los elementos que están en la diagonal superior. Por ejemplo, estas combinaciones de 5 en 1 son el resultado de sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Este 1 es el resultado de simplemente colocar 1, así que esa regla no va a seguir para los lados del triángulo. Estos simplemente son unos, pero todos los elementos que están en medio del triángulo se pueden obtener al sumar las diagonales superiores. Otra forma de obtener cada elemento o cada nodo del triángulo es sumando los números justo de arriba. Así se fue formando el triángulo. Así que, por ejemplo, las combinaciones de 5 en 4 son el resultado de las combinaciones de 4 en 3 más las combinaciones de 4 en 4. Es este 5 que aparece aquí. Las combinaciones de 4 en 3 son 4. Las combinaciones de 4 en 4 son 1. 1 más 4, 5. Lo pueden corroborar poco a poco haciendo las operaciones a mano y después además utilizando estas funciones de R. Es muy sugerido para que les quede claro el tema. Ahora vamos a concentrarnos entonces en las igualdades que he dicho. La primera sería las combinaciones de n más 1 en m más 1, supongan por ejemplo de 5 en 3, n sería 4 y m sería 2, van a ser las combinaciones de n en m, o sea, las combinaciones de 4 en 2, más las combinaciones de n en m más 1, las combinaciones de 4 en 3. Así que esa igualdad importante surge a partir de ver esta relación en el triángulo de Pascal. Sin embargo, hay que demostrarla. La igualdad importante 2 es la que proviene de este comportamiento como la trayectoria que aquí vimos. Así que una trayectoria de ese estilo se escribe así: las combinaciones de n más 1 en m más 1, por ejemplo de 5 en 2, en este caso n sería 4 y m igual a 1, va a ser la suma de las combinaciones de 0 en 1, más las combinaciones de 1 en 1, más de 2 en 1, más de 3 en 1, etc. Son estos elementos que están aquí. Las combinaciones de 0 en 1, como hemos dicho en videos previos, eso nos lleva a un 0. De hecho, eso está expresado aquí. Cuando n es menor estricto a m, las combinaciones se vuelven 0. Así que esta forma realmente se puede escribir desde 0 o bien desde m, que es donde empiezan a ser positivos los sumandos. Aquí está expresado el ejemplo de las combinaciones de 5 en 2. Vamos a ver rápidamente la demostración de la igualdad 1 primero y posteriormente de la igualdad 2. Para demostrar la igualdad 1, vamos a desarrollar primero las combinaciones de n en m, esta es su definición, y las combinaciones de n en m más 1, esta es su definición. Como ven, estamos partiendo del lado derecho de la igualdad y después de una serie de artificios matemáticos vamos a llegar a la parte izquierda. Así que solamente hay que desarrollar poco a poco. El paso que viene es, como ven, estoy apareciendo un 1 disfrazado, estoy multiplicando m más 1 arriba y m más 1 abajo del cociente, el m más 1 del numerador está aquí y el m más 1 del denominador lo uní con m factorial para que se vuelva m más 1 factorial. En el siguiente sumando voy a hacer algo parecido pero con n menos m, que lo multiplico en el numerador y en el denominador, logrando que en el denominador n menos m menos 1 factorial por n menos m se vuelva n menos m factorial. En el siguiente paso voy a poder factorizar los factores comunes de ambos sumandos n factorial entre m más 1 factorial por n menos m factorial. Así que factorizando queda m más 1 más n menos m, que es este elemento. Haciendo la operación de simplificación, la m con menos m se vuelve 0 y queda solamente n más 1. Multiplicando a n factorial tenemos arriba n más 1 factorial. Y esto ya sería la definición de las combinaciones de n más 1 en m más 1. Deben de tomar su tiempo para entender todo el desarrollo. Intenten reproducir los resultados y los pasos en su libreta poco a poco.
Recuerden que pueden hacer que la velocidad del video sea menor con los controles que da YouTube. Además pueden poner pausa y ver cuantas veces quieran este video hasta que entiendan esta demostración. Ahora vamos a hacer una un poco más complicada, que es la demostración de la igualdad importante 2. Ya tenemos por la igualdad importante 1 que estas combinaciones se pueden escribir así, como suma de estas combinaciones. Recuerden el triángulo de Pascal, estos elementos son los que dan origen a este elemento. Este sumando ya no lo voy a modificar, pero este sumando le vuelvo a aplicar la igualdad importante 1, así que ahora se puede escribir a su vez como estos sumandos amarillos. Las combinaciones de n-1 en m más las combinaciones de n-1 en m más 1. Este sumando lo agrego al primer sumando y ya no los voy a modificar, pero el último sumando le vuelvo a aplicar la igualdad importante 1, lo cual me va a llevar a las combinaciones de n-2 en m más n-2 en m más 1. Y así voy a seguir sucesivamente, hasta llegar a un punto donde me quede aquí m más 1. Recuerden que n es más grande que m, así que como voy bajando poco a poco los números, va a llegar un momento en que coincida en m más 1. El anterior va a ser m, pero bueno, eso lo puedo escribir para que tenga concordancia al camino que estamos creando. Sería el término anterior n menos m menos 1, que si simplifican van a ver que es m más 1 en m, más las combinaciones de m más 1 en m más 1. Aquí tengo las combinaciones entonces de n-1 en m. En nm, si ven, estoy escribiendo al revés. El primer sumando ahora es el último sumando, el siguiente sumando ahora es el penúltimo sumando, y este sumando de m más 1 en m más 1 lo estoy escribiendo como las combinaciones de m en m, simplemente porque da lo mismo, o sea 1, y sirve para que al final esta suma se pueda escribir como la suma desde k igual a m hasta n de las combinaciones de k en m. Miremos que cuando k es m, sería este término, cuando k es el siguiente valor, o sea m más 1, es este sumando, y así hasta las combinaciones de n en m, que es el último sumando. Este elemento, por ejemplo, que era m más 1 en m, pues está aquí, son estas combinaciones. Así que tómense todo el tiempo que necesiten para entender esta serie de igualdades, pero con estas hemos logrado comprobar también la igualdad importante 2. Hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente video vamos a hablar, para terminar los preliminares matemáticos, de la famosa serie armónica.